Bueno, vamos a medir el largo de cabeza desde el cuello en la parte de atrás hasta la frente y a esa medida le vamos a restar 15 centímetros. Así que doblamos la tela hacia el frente y aquí voy a medir, en este caso son 24 centímetros, pero lo dejé de 28 para que no quede tan estricto. Y lo vuelvo a medir de este lado para doblar la tela en 4 partes iguales. Y bueno, en la esquina donde está la tela totalmente sellada, desde ahí vamos a empezar a medir. En este caso son 24 centímetros más 1 centímetro para costuras. Son 25 centímetros que voy a medir desde la punta y voy a ir marcando alrededor hasta formar un semicírculo. Es básicamente el mismo proceso que realizamos para una falda circular. Entonces ahora lo voy a cortar. Antes de abrir el círculo voy a marcar aquí en las punticas para marcar 4 partes iguales. Y así ya tendríamos el círculo con 4 partes marcadas. Ahora vamos a sacar como una visera pequeña que lleva al frente, así que voy a doblar la tela hacia el frente y la voy a volver a doblar como unos 10 centímetros más o menos para que no les quede tan estricta. Y de aquí desde la punta hacia este lado voy a marcar 8 centímetros. Y hacia el frente voy a marcar 14 centímetros. Y aquí voy a unir estos dos puntos así, con una curva, así como les muestro, y lo voy a sacar. Y nos queda algo así que iría doblado de esta forma, así a lo largo. Así que este también lo voy a doblar de esta forma para marcar el centro con un piquete. Y bueno, así tendremos ya lista la parte del frente. Entonces aquí tendríamos el círculo y tendríamos una marca en el centro y la marca que hicimos aquí en la parte de la visera iría junto con esa marca. Entonces esta punta tiene que llegar a la otra marca. Entonces para lograr eso vamos a hacerle como unos prenses o unos pliegues. Los voy a hacer hacia el lado del centro. Pues aquí no tiene una medida exacta, lo pueden hacer de unos 2-3 centímetros. Ya ustedes van midiendo para que les quede bien con la visera. Entonces tienen que ir midiendo bien para que les quede aquí exacto en el centro. Y del otro lado voy a hacer los mismos pliegues hacia el otro lado. Y bueno, cuando hayan terminado les debe quedar algo así. Miren que yo hice unos hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Pero si a ustedes se les hace muy difícil, los pueden hacer todos hacia el mismo lado o le pueden hacer un fruncido. Así que cuando ya hayan terminado de hacer los pliegues, entonces vamos a ubicar el centro de la visera con el centro del círculo que habíamos hecho y lo vamos a coser hacia un lado. Y miren, aquí no importa si se les sale un poquito o si les hace falta, porque igual la otra parte lleva elástico. Aquí se salió 2 centímetros, pero no importa, la vamos a coser a 1 centímetro desde aquí. Vamos a coser por todo este lado y se aseguran que les queden los piquetes juntos y lo terminan de coser hasta el otro lado, así como yo hice aquí. Y si ustedes lo voltean, miren cómo queda la parte delantera. Así que lo que voy a hacer ahora es afiletear toda esta parte para poder pegarle el elástico. Y bueno, una vez hayamos hecho eso, entonces lo voy a voltear hacia el lado derecho y vamos a tomar este lado de aquí donde termina la visera y la vamos a seguir doblando así a 1 centímetro como veníamos cosiendo y vamos a empezar una costura aquí justo en esta parte y vamos a coser a 1 centímetro por todo el borde. Como es algo que está circular, en algunos lados de pronto les va a tocar hacerle unos prensecitos, pero no importa, lo pueden hacer y lo terminan hasta el otro lado. Hasta aquí, hasta donde empieza la visera, hasta ahí van a terminar de coser. Y bueno, aquí ya terminé de coser y si se pueden fijar, miren que en algunas partes sí me tocó hacerle unos plieguecitos para poder hacer el dobladillo. Así que voy a tomar ahora el elástico, que debe ser más o menos del grueso del dobladillo que hicieron. Y voy a utilizar un pasador de estos para poder pasarlo por el dobladillo. Así que voy a agarrar aquí el elástico en la punta y voy a empezar a meterlo por uno de los lados, así como les estoy mostrando. Y así lo van a ir pasando hasta que salga del otro lado. El elástico que estoy utilizando mide 25 centímetros. Y bueno, aquí como ya terminé, voy a coserlo para fijarlo y también le voy a cortar el pedacito que sobró y del otro lado voy a hacer lo mismo. Voy a terminar de sacar el elástico y también lo voy a sellar. Y bueno, aquí ya terminé de coser. Miren que le hice una costura hacia arriba para poder coser el elástico. Así que ahora sí puedo sacar el ganchito y voy a cortar el trocito de elástico que me sobró. Y del otro lado también voy a hacer lo mismo.
Con las mismas medidas que yo utilicé para este gorrito, lo pueden hacer ustedes porque se acomoda a cualquier cabeza ya que tiene el elástico. Y así queda el gorrito ya terminado. Miren que queda con la visera, que sería la parte del frente, y el elástico, que sería la parte de atrás. Y así nos queda. Si notan, es muy fácil de hacer. Entonces vamos a seguir ahora con el siguiente gorro. Para este también necesitamos el largo de la cabeza. Como ya les dije, son 39 centímetros. Así que le vamos a restar 10 centímetros. Así que ponen la tela en 2, como ya les mostré. Y vamos a marcar aquí, serían 29 centímetros más 1 centímetro para costuras. Serían 30 centímetros. Los voy a marcar también en el frente porque vamos a hacer un rectángulo. De ancho, el rectángulo va a medir lo que mida su cabeza de oreja a oreja. Entonces en este caso son 32 centímetros, así que voy a marcar 16 para hacer el rectángulo, ya que en este caso también vamos a utilizar la mitad de la medida. Ya una vez que tengan el rectángulo listo, aquí en la esquina vamos a medir 7 centímetros y ahí vamos a marcar, así como en forma diagonal. Y de la punta vamos a hacer una línea casi recta hasta llegar a ese punto. Prácticamente queda recta y de ese punto hacia arriba vamos a hacerlo un poco ovalado, así como les mostré. Así que lo voy a cortar. Y lo cortamos exactamente por la línea por donde hemos marcado. Y les debe quedar así, un poco más ancho en la parte de abajo y en la parte de arriba más angosto. Vamos a marcar también la mitad en la parte de arriba. Así que en esta parte que está acá vamos a doblar 1 centímetro y doblamos nuevamente 2 centímetros. Así de esta forma, y vamos a pasar una costura de aquí hasta el final. Listo, ahora vamos a utilizar también el elástico. Este, si quieren, puede ser del tamaño de la parte que hicimos o puede ser más angosto. También lo vamos a pasar, así que ya lo cosí en uno de los extremos y lo vamos a sacar. Y la medida que vamos a estirar, o más bien la medida que debe tener esta parte ya con el elástico por dentro, debe ser de 9 o 10 centímetros. Este tiene 9 centímetros, así que lo voy a sellar al final. Ahora vamos a sacar una tira que va a medir 22 centímetros de ancho por 1,10 de largo. Así que la voy a doblar de esta forma para marcar lo que sería el centro de la tira. Y ahí voy a hacer un piquete. Y bueno, como la otra parte ya la teníamos marcada con un piquete también en el centro, vamos a medir. Vamos a unir estos dos piquetes que hicimos, el del fajoncito y el de la parte del gorrito, y los vamos a medir hasta el extremo de esa parte para ver dónde nos llega. Así que lo van midiendo como si lo estuvieran cosiendo y cuando lleguen ahí al final, ahí van a doblar la parte del fajoncito y lo van a marcar también para que sepan exactamente dónde va a llegar. Así que con esa misma medida voy a marcar el otro lado, así que lo voy a doblar y ahí donde está el piquete voy a marcar el otro lado, porque como están iguales, entonces me va a servir para marcarlo. Y bueno, una vez que ya hayamos marcado las dos partes, entonces voy a doblar la tira de esta forma, así en 2, y desde allí, desde donde está la marca, hasta el final vamos a hacer una línea un poco curva, que no quede tan recta, sino como curva, que sería la punta de la tira con la que vamos a amarrar en la parte de atrás. Y voy a cortar a 1 centímetro. Ese centímetro que estamos dejando es por donde vamos a coser. Así que lo mismo que hicimos en este lado, lo vamos a hacer del otro lado. El largo de esta parte, que es la que amarra, lo deciden ustedes. Si lo quieren más corto, también lo pueden dejar más corto. Bueno, entonces vamos a empezar a coser aquí donde está la marca que hicimos. Desde ahí hasta el final vamos a coser a 1 centímetro. Y también hacemos lo mismo del otro lado. Bueno, entonces aquí ya terminé de coser esta parte. Así que ahí donde empecé a coser voy a cortar sin cortar el hilo, pero llegamos justo ahí donde empieza la costura. Y aquí en la punta también le voy a quitar el exceso de tela y la voy a voltear. Del otro lado hacemos lo mismo y lo siguiente a esto es coser desde donde volteamos la tira, o sea, desde donde cortamos, ahí sale una pestañita, la unimos a la parte del gorrito, la cosemos alrededor. No sé por qué esta parte no me grabó, así que me disculpan, pero mire, les debe quedar así. Solamente es terminar de coser y unir el gorrito al lazo. Y en la parte de atrás iría así amarrado. Así que ahora solo me falta plancharlo. Así que si ustedes desean que quede un poco más largo, un poco más ancho, si el lazo se lo quieren hacer también más ancho, lo pueden ajustar como ustedes deseen.
Y así hemos terminado de realizar estos 2 gorros quirúrgicos. Como se pueden dar cuenta, son muy fáciles de hacer. Así que si les gustó, no olviden darle like y suscribirse.